La Baja Módena, Bassa Modenese, es una llanura tranquila del norte de Italia. Campos de cultivo, pequeños pueblos, parroquias, cooperativas, agrícolas, un lugar donde las noticias más importantes solían ser las cosechas o las inundaciones habituales del río Po. Nadie podía imaginar que durante unos cuantos años aquella comarca sería descrita como el escenario de una inmensa conspiración satánica. Les voy a hablar de uno de los episodios judiciales más controvertidos de toda la Europa contemporánea. Todo comienza con un niño de unos 6 años. Vivía en una situación familiar complicada y durante unas entrevistas dijo que su padre le hacía cosas malas. Era una denuncia muy grave. Los servicios sociales intervinieron inmediatamente. Hasta aquí, la historia era la de un posible caso de abuso sexual intrafamiliar. Pero entonces ocurriría algo que cambiaría completamente la investigación. El niño fue entrevistado una vez y otra. Otra vez, otra y otra más. Después entrevistaron a su hermano. Después a otros niños. Con el paso de las semanas, fueron apareciendo nombres nuevos. Después, nuevos adultos. Y más niños. Lo que inicialmente parecía un caso de abuso intrafamiliar empezó a convertirse en una supuesta red de pedofilia satánica. Y por supuesto apareció el diablo. Poco a poco comenzaron a surgir relatos extraordinarios. Los niños hablaban de cementerios visitados por la noche. Los niños hablaban de cruces invertidas. Hablaban de sacrificios de gatos, perros asesinados, sangre, rituales satánicos, orgías, niños asesinados y bebés sacrificados. Según aquellos relatos infantiles, los adultos se reunían durante la noche para celebrar ceremonias satánicas, en las que los niños eran obligados a participar. Cada nueva entrevista parecía ampliar el número de implicados. Ya no era una familia ni dos. Se empezó a hablar de una organización. Las sospechas alcanzaban a padres, madres, tíos, vecinos, maestros, incluso un sacerdote muy conocido de la zona, Giorgio Giovanni. En algunos momentos la investigación llegó a contemplar que decenas de personas formaban parte de una misma organización criminal. La respuesta de las autoridades fue inmediata. Se retiró la custodia de numerosos menores. Los niños fueron distribuidos entre familias de acogida y centros de protección. Muchos no volverían jamás a vivir con sus padres biológicos. Probablemente es este el aspecto más dramático del caso. Porque incluso aunque años después surgieran enormes dudas sobre parte de la investigación, esas separaciones ya eran irreversibles. ¿Dónde estaban las pruebas? Los niños hablaban de animales sacrificados, vídeos, fotografías, cementerios profanados, cadáveres enterrados, asesinatos de bebés. La policía buscó, se investigaron cementerios, se buscaron restos. Se intentó localizar a los supuestos niños que habían sido asesinados. Se buscaron esos vídeos, se buscaron las fotografías. No aparecieron.
no se localizaron los cadáveres descritos. No aparecieron grabaciones. No apareció ni una sola prueba material que corroborara la parte más espectacular de los relatos. El caso comienza a volverse extremadamente complejo. No hubo un único juicio. Hubo muchos procedimientos distintos. Algunos acusados fueron absueltos, otros fueron condenados. Algunas condenas fueron confirmadas, otras fueron modificadas en apelación. Es incorrecto decir todo fue falso, pero sería aún más incorrecto decir todo quedó demostrado. La realidad judicial fue mucho más complicada. Durante mucho tiempo el caso pareció cerrado. Los niños crecían, las familias destruidas, algunos padres se suicidaban, otros comenzaban a salir de prisión. Parecía una historia olvidada hasta que apareció un periodista. En el año 2017, el periodista Pablo Trinchia lanzó el podcast Belén. Comenzó a localizar a aquellos niños. Esos niños ya eran adultos. Y entonces llegarían las entrevistas que iban a sacudir a Italia entera. Algunos, ya siendo adultos, dijeron: nos hicieron repetir las historias. Otros afirmaban: terminamos creyendo cosas que no habían ocurrido. Uno de los protagonistas, conocido como el Niño Cero, llegó a declarar que las historias sobre los rituales satánicos no correspondían a hechos reales y que se sintió fuertemente influido durante las entrevistas. Sin embargo, no todos los antiguos menores comparten esa versión y algunos siguen manteniendo que sufrieron abusos. Quizá la figura más trágica fue la del sacerdote Giorgio Giovanni. Llegó a ser señalado como supuesto dirigente de la secta. La fiscalía pidió una larga pena de prisión. Antes de que pudiera defenderse en el juicio, sufrió un infarto y murió. Nunca llegó a celebrarse un juicio contra él. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.